Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, queridas hermanas. Les saluda el pastor Joanny Maldonado. Hoy seguimos con la serie de temas de discipulado. La semana pasada hablamos acerca de la salvación. Hoy nos toca hablar acerca de el arrepentimiento. Y como les dijimos, íbamos a estar dando estas clases o estos temas para que tú puedas dar en tu iglesia o de una manera virtual. También puedes usar estos videos para dar discipulado en tu iglesia. Los primeros temas que vamos a estar dando son los primeros pasos de un cristiano. Y muy bien, como dijimos, entonces la semana pasada hablamos de salvación, hoy vamos a hablar acerca de el arrepentimiento. Esperamos terminar todo este año una vez por semana dando estas clases. Espero que sea de bendición para tu vida. Muy bien. Hoy el tema es arrepentimiento y vamos a seguir la misma metodología contestando preguntas con respecto al tema. Tú puedes usar estas preguntas si tú hay un grupo de personas o de hermanos, hermanas en una célula o en un grupo, tú puedes hacer estas mismas preguntas a los hermanos o hermanas que estás en la célula y ellos mismos pueden contestar esta pregunta. Yo por esta forma de dar esta clase a través de estos videos, pues yo daré la pregunta y daré la respuesta. Muy bien. Arrepentimiento. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué es el pecado y qué consecuencias tiene? En Romanos 3:23 habla acerca, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para contestar esta pregunta, dice que es el pecado. El pecado es una transgresión a Dios, el pecado es algo que va contrario a la voluntad de Dios, el pecado me aleja de Dios, esa es la consecuencia. Dice, por cuanto todos pecaron, así que aquí no hay nadie que pueda decir que no es pecador. Todos somos pecadores. Así que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dije, el pecado es una transgresión. El pecado nos aleja del Señor y la consecuencia es que estamos destituidos de la gloria de Dios. La respuesta es sencilla y no voy a ahondar en detalle con respecto a esta primera pregunta. Solo que quede claro, el pecado nos aleja de Dios. El pecado es una manifestación contraria a la santidad de nuestro Dios. Segunda pregunta, ¿por qué necesito a Cristo Jesús? Dijimos la semana pasada que para poder conseguir la salvación solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y leíamos en Juan 1:12, y a todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que recibieron y creen en su nombre le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué necesito a Cristo entonces? Porque solo Él murió en la cruz por nuestros pecados. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, quien debió morir en la cruz debimos ser nosotros, fue la humanidad. Y por más que el hombre intente hacer algo por medio de las obras o por cualquier otra cosa para llegar a Dios, no puede. Porque para poder llegar a Dios se necesita que seamos santos. Y el único santo que ha existido o que es nuestro Señor Jesucristo. Y así como en la antigüedad, cuando Dios dijo cómo debían de ser los sacrificios en el templo para expiar los pecados y escoger al cordero, al mejor cordero, el cordero inmolado es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el verso, siendo justificado gratuitamente. O sea que el pecado traía una consecuencia, nos aleja del Señor, pero el pecado también, ok, nos trae condenación a nuestra vida.
Entonces viene Dios y nos justifica por gracia, mediante la redención que es por medio de nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús murió en la cruz y Él nos da redención, Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos purifica. Esa redención que tenemos es que antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en nuestro Señor Jesucristo, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa justificación es que Él nos hace justos delante de Dios. Delante de Dios nos justifica por pura gracia, porque a Él le place. Porque por más que nosotros quisiéramos entrar al cielo por nuestras propias obras, por lo que nosotros querramos hacer, no podemos. Tuvo que morir Jesús, el único que no cometió pecado, que no conoció pecado. Y como dijimos en el verso anterior, en la primera pregunta, que es el pecado y la consecuencia, todos somos pecadores y nos alejamos de Dios. Pero Jesucristo vino a este mundo, Dios hecho hombre, no conoció pecado, no cometió pecado. Por lo tanto, Él nos justifica y la fe puesta en Él nos acerca de Dios, nos lleva a su presencia. Y eso es por pura gracia, por pura misericordia. No lo merecemos, pero a Dios le plació hacerlo así, de esa manera. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Qué significa el arrepentimiento? Para poder contestar esta pregunta, vámonos a Isaías 55, 7. Dice: deje el impío sus malos caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Arrepentirse es no querer volver a hacer las cosas que hacíamos antes. Arrepentirse es no querer pecar. Arrepentirse es volver en sí y tener un cambio de mente, un cambio de pensamiento con respecto al mundo en el que vivimos. Antes de Cristo pecábamos y no nos sentíamos mal. Al venir a Cristo y pecamos, nos sentimos mal. Eso es arrepentirse, no querer pecar, no querer volver a hacer las cosas. Por eso en Isaías Dios le dice: deje el impío sus malos caminos. Deje el impío y el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Arrepentirse es alejarse de todo aquello que nos aleja de Dios. Arrepentirse es no querer volver atrás y volver a tener esa vida corrompida que nos hace ir a un lugar donde Dios no quiere que vayamos. Arrepentirse es tener un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Arrepentirse es aborrecer el pecado, pero es volvernos a Dios. No solamente es arrepentir, no querer volver a hacer los pecados, es venir a Dios. Cuarta pregunta, pero recapitulemos primero. La primera pregunta era: ¿qué es el pecado y la consecuencia? El pecado nos aleja del Señor. El pecado es una transgresión a la santidad de Dios. Y la consecuencia es que somos desechados, no tenemos entrada al reino de Dios, a la gloria de Dios. Segunda pregunta es: ¿por qué necesito a Cristo? Porque solo por medio de Él podemos ser justificados, podemos encontrar perdón, podemos encontrar limpieza purificadora, santificadora, para poder ir a la presencia de Dios. Y tercero, ¿qué significa el arrepentimiento? Es dejar de hacer aquellas cosas que hacíamos antes. Es aborrecer el pecado. Porque cuando tú pecas siendo cristiano, te sientes mal. Eso quiere decir que Dios está contigo. Por lo tanto, aborrecemos el pecado y no queremos volverlo a hacer. Entonces vamos con la cuarta pregunta. ¿Quién puede producir arrepentimiento en mi vida? Aquí la respuesta sería Dios.
es Dios quien produce en nosotros el arrepentimiento. Pero leamos Ezequiel 33:11. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus malos caminos y él viva. Es lo que Dios quiere para el impío, que ya no hagamos las cosas que hacemos, sino que dejemos esos caminos que nos llevan a la perdición. Si más dice, esos caminos nos llevan a la muerte. Y dice, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriráis? Termina diciendo el verso con una pregunta. Entonces, ¿quién puede provocar en nosotros arrepentimiento? Es Dios. Dios nos dice, hijo mío, por favor, deja de hacer esas cosas que estás haciendo. Deja de hacer esas cosas que te alejan de mí. Deja de hacer eso que te llevan a caminos de muerte. Deja de hacer esas cosas que no van con mi voluntad. Entonces, es Dios quien produce en nosotros arrepentimiento por ese amor que nos tiene a nosotros. Produce en nosotros arrepentimiento. Porque al conocer a Dios y al ver ese gran amor de Dios, vemos que Dios no puede estar donde hay pecado. Así que Dios produce en nosotros arrepentimiento y Él quiere que dejemos esos malos caminos, que dejemos esos malos pensamientos que no provocan en nosotros más que muerte. Muy bien. Recuerde que el tema es arrepentimiento y estamos tratando de entender qué es arrepentimiento y por qué debemos de arrepentirnos. La primera clase tenía que ver con salvación y ya contestábamos las preguntas para saber por qué necesito la salvación, quién produce esa salvación y qué beneficios tengo al obtener la salvación. Y si tú ves, el denominador común es Jesucristo. El arrepentimiento en nosotros también lo produce Dios. Terminemos con la quinta pregunta. Dice, ¿cuál sería una muestra de un verdadero arrepentimiento? Aquí tiene que ver con un fruto o algo que demostraría que nosotros estamos arrepentidos. Dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este verso dice que la tristeza de Dios produce en nosotros arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, analicemos primero la última parte de este verso. ¿Por qué la tristeza del mundo produce muerte? Hermanos, todos nosotros llegaremos en algún momento a ese ataúd. Todos nosotros llegaremos a ese encuentro con la muerte, muerte física, porque en Cristo vivimos, porque Él murió y resucitó, así nosotros también resucitaremos. Pero a veces nosotros pensamos que viviremos en este mundo siempre y anhelamos las cosas que están en este mundo. Y nos da tristeza cuando no tenemos esas cosas que da este mundo. Y entonces eso produce en nosotros tristeza. Entonces, la satisfacción que produce en nosotros los deleites de este mundo, los deleites de la carne. Entonces, produce tristeza ¿en qué? Porque no los podemos tener. Y anhelamos tener esas cosas. Y provocamos para tener esas cosas. Oh, querido hermano, querida hermana. Eso produce tristeza y esa tristeza produce muerte. Pero en Dios produce salvación, produce arrepentimiento. ¿Por qué la tristeza? Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Porque la tristeza que produce en nosotros saber que hemos transgredido
las normas, la voluntad de Dios, la tristeza que produce en nosotros saber que hemos hecho algo malo y que ofende a Dios. Entonces eso nos hace arrepentirnos. ¿Ves qué diferente? Entonces, al entender que he pecado, al entender que eso me aleja de Dios, al entender que ese pecado transgrede la santidad de Dios, produce en mí tristeza para arrepentirme. Pero al anhelar cosas que están en este mundo, sabiendo que son efímeras, pasajeras, produce tristeza, pero para muerte, porque es en Dios que encontramos paz, salvación, amor. Es en Dios que encontramos todo lo que nosotros necesitamos y lo que ofrece este mundo, aunque necesarias en lo que estamos viviendo, no son suficientes para tener paz en nuestra vida o satisfacción. Necesitamos venir a Dios. Necesitamos volvernos a Jehová. Necesitamos dejar esos malos caminos y arrepentirnos de nuestras transgresiones, de los pecados que hemos cometido y ya no querer pecar más, aborrecer el pecado. Necesitamos arrepentirnos para venir a Dios. Hermanos, hemos terminado esta clase que tiene que ver con arrepentimiento. Así que espero que hayas entendido el tema. Y espero también en el nombre de Jesús que siempre estés atento a estas clases que vamos a estar dando semanalmente. Bueno, el tema es arrepentimiento y hay que arrepentirnos. Nos miraremos entonces la próxima semana con otro tema de discipulado.